Antes que nada, porque quedamos en que esto lo íbamos a ver de un poco de forma detallada, no hay una definición de lo que debemos entender como una deducción, ¿sí? Sí, la ley del impuesto sobre la renta nos dice cuáles son los conceptos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, pero no nos dice como tal qué son esas deducciones. Si no nos va a dar una definición. Sin embargo, vamos a estar vamos a estar buscándole, vamos a estar aplicándole y de ahí vamos a entender las cosas de cómo es que vamos a entender estas deducciones autorizadas. ¿Ok? Dice la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 25 de la ley, los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. ¿Ok? Y dice aquí, esto también es importante, podrán. ¿Sí? O sea, la autoridad pues no es tonta, ¿no? Te dice, si quieres, las deduces, si no, no. En cambio, los ingresos sí los tienes que acumular, ¿sí? Como es ingreso, forzosamente lo acumulas, ¿sí? Salvo pequeñas excepciones, pero en general todos los ingresos los debes acumular. En el caso de las deducciones autorizadas, si quieres. Aquí dice podrán, o sea, te deja la decisión si los deduces o no. ¿Ok? Bueno, eso es uno de los primeros puntos a tratar aquí. Primero, pues no hay definición de deducción. Segundo es si quieres lo aplicas, si no, no. Y los conceptos son estos. Dice las deducciones siguientes, las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte de ingresos de personas morales para efectos del pago, había una parte y habíamos especificado que cuando hablamos de ingresos, no le disminuimos las devoluciones, descuentos, rebajas y demás. No. Incluso ahorita que estamos presentando la declaración anual de personas morales, pues resulta que lo que la autoridad está considerando como ingreso son los totales de ingresos facturados, donde emitimos un CFDI, todo el ingreso obtenido, y no está disminuyendo las devoluciones, rebajas y demás, porque estas son deducciones autorizadas. ¿Sí? Entonces, esas deducciones no las aplicamos como disminución al ingreso, sino como incremento en las deducciones autorizadas. ¿Sí? Entonces, eso ya lo habíamos visto y seguramente cuando ya teníamos esa costumbre, algunos, no todos, estratégicamente todavía se podía, si la autoridad no se daba cuenta, tú podías disminuir esas notas de crédito de los ingresos y al fin se compensaba el anual, pero ahora resulta que te están amarrando los pagos provisionales con el ingreso reconocido para la declaración en el anual. Entonces sí, ahora sí ya no tienes ningún pretexto, ahora sí tienes que acumular todos los ingresos sin aplicar las notas de crédito en pagos provisionales. ¿Sí? Tengan cuidado aquí. Segundo concepto, el costo de lo vendido. Para el costo de ventas tenemos todo un elemento, para determinar el costo. Si vamos a tener una plática aparte del costo de ventas, porque el costo de ventas sí tiene toda una mecánica, ¿sí? Ya sea que nosotros utilicemos costos históricos, costos estándar, este, no sé, costos estimados, pues ese tipo de costos que nosotros podríamos utilizar en las empresas podrían tener aquí un efecto, ¿sí? Y incluso los métodos y demás. Así que solamente vamos a platicar qué es el costo de lo vendido, la deducción autorizada. Anteriormente, y sí, de hecho, todavía hay algunos que están deduciendo el inventario acumulable. Ok, si ustedes recuerdan, en el caso de hace muchos años, allá sí ya muchos años, cuando en su momento, ahorita todos conocemos el costo de ventas para quienes están recién salidos de la escuela, igual saben que lo deducible es el costo de ventas, como hace muchos años sucedió, pero en algún momento la autoridad cambió la deducción del costo de ventas a la compra de materiales.
Y en ese inter, entre que cambia el costo de ventas por compra de materiales, de materias primas, de mercancías, muchas empresas que se quedaron con un inventario pendiente, ¿sí? Porque todavía no vendían. Entonces tenían en el almacén su inventario y como no vendían, todavía no deducían. Entonces cambia ese procedimiento, se emite una regla. Me parece, porque pues, ya es un cambio ya de muchos años, me parece que era una regla 106 para disminuir, para deducir gradualmente en un determinado número de años el inventario pendiente de deducir a la fecha en que cambia el costo de ventas por compra de materias primas. Entonces, se aplica ese procedimiento, pero cambia posteriormente nuevamente de compras a costo de ventas. Y bueno, hay todo un asunto ahí. Lo vamos a ver en su momento. Vamos a platicar un poco acerca del costo de ventas. Y para quienes esto sea histórico, pues vamos a ver qué es lo que pasó con ese inventario pendiente de deducir y cuál fue el procedimiento posteriormente, porque esto sí le pegaba a muchos contribuyentes, incluso a la propia autoridad, pero no se había dado cuenta en su momento. Imagínense, las empresas ensambladoras, las que tienen mucho inventario, los automóviles y demás, pues esos tenían un efecto muy, muy grande al momento de cambiar la deducción del costo de ventas por compra de materias primas. Sí, ya platicaremos un poco acerca de esto. Gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Fíjense qué curioso. Para los ingresos, el total de ingresos y aparte deduces las devoluciones, rebajas y demás. Pero los gastos que son deducciones, sí dice la autoridad, ahí sí, netos de descuentos. O sea, ahí ya no te dice que a las deducciones les vas a quitar los descuentos y demás. ¿Sí? Entonces, como esto es, digamos, no quisiera decirlo a conveniencia, sino más bien yo lo que es benéfico para la autoridad, entre más recaudación, ¿no? Entonces aquí, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Con un detalle aquí. Cuando los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo por los gastos mencionados, porque acuérdense que en el caso de anticipos recibidos de clientes es un ingreso acumulable, pero si tú pagas un anticipo a algún proveedor, dice aquí, cuando hayas pagado algún anticipo por estos gastos, este será deducible cuando el comprobante fiscal se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. O sea que en estos días ya debiste haber conseguido estos comprobantes cuando hayas pagado anticipos por algunos gastos. Ok, entonces es importante cumplirlo y aquí lo menciona, es el artículo 27 fracciones 3 y 18 de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, esto que está en correlación con el artículo 25 de la propia ley. ¿Ok? ¿Qué otras deducciones son autorizadas? Las inversiones. ¿Ok? En el caso de las inversiones, ya en su momento habíamos platicado cuando hablábamos de la diferencia entre deducción de inversiones y depreciación contable, porque no existe la depreciación fiscal. Sin embargo, por una costumbre muy arraigada a la deducción, a la depreciación contable, que después actualizamos, la convertimos en depreciación fiscal. Digo, por costumbre, porque la mecánica es similar y así lo dejamos para hacer las cosas más fáciles. Ok, está bien, nada más no hay que confundirse mientras el procedimiento de ley no cambie, pues nómbrelo como quieran, si así se les hace fácil. Ok, pero aquí lo dice, inversiones, entonces deducimos inversiones, no aplicamos depreciación fiscal. Ok, y dice aquí, se consideran inversiones los activos fijos, gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. ¿Sí? Este nos lo señala el artículo 32 de la propia ley. Y también me dice aquí los créditos incobrables. ¿Ok? Cuando hablábamos de ingresos de las personas morales, uno de los conceptos era la recuperación de una cuenta por cobrar que en su momento se haya deducido por un cobrable. Se refiere a este, ¿sí? Nosotros tenemos ventas facturadas, servicios facturadas, cualquiera de esas operaciones objeto de nuestra empresa por las cuales emitimos ahora un CFDI
que, bueno, como mercantilmente lo que estamos obligados a emitir es un comprobante, que sería la factura, pues este CFDI que hace las veces de factura o la sustituye incluso, pues este CFDI se considera un ingreso. Si es lo primero que obtuviste, a lo mejor no has vendido, pero ya emitiste la factura, se considera venta. Entonces ya hay un ingreso, cobres o no, entregues la mercancía o no. Por lo tanto, pues ya tienes por ese CFDI emitido un ingreso acumulable. Ahora bien, aquí me dice la ley que si alguna factura no la puedes cobrar por alguna determinada situación, a lo mejor, no sé, se te escapa el cliente, no lo encuentras, desaparece, desocupa su local, no lo vuelves a ver o simple y sencillamente no te paga. Vas, ejerces tu cobranza, no te mandas al mensajero por el cheque o a recordarle que te mande la transferencia, no lo hace, le mandas correos y por alguna razón no puedes cobrar. Dice aquí, una pérdida por crédito incobrable se considera realizada en el mes en que vence el plazo de prescripción o antes se fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Habíamos mencionado incluso cuando vimos esta parte de ingreso que si el contribuyente eh, no podía cobrar esa factura y vencía un plazo de prescripción, que es el periodo en el cual tú puedes cobrar alguna deuda. ¿Sí? En materia fiscal, los créditos prescriben en 5 años, pero eso es fiscal. Cuando tú adeudas impuestos, pues se puede decir que ya no estás obligado a pagarlos. No quiere decir que te tengas que esperar para que no las pagues. Hablo de impuestos, ¿no? Pero aquí en el caso de deudas mercantiles es otro rollo, ¿sí? Aquí me parece que son 10 años por adeudos mercantiles. Entonces, hasta que se cumpla el periodo de prescripción en el cual puedes cobrar esas facturas, solo hasta ese momento lo puedes hacer deducible por prescripción, ¿sí? Ahora bien, cuando este detalle es, no sé, porque lo que tú tienes es no sé, algún contribuyente al cual por alguna determinada razón no puedas, no sé, si no, no es que se desaparezca, ahí está, pero no le puedes cobrar porque no tiene medios para pagarte. Es decir, a lo mejor está en quiebra, no tiene flujo y te dice, oye, no tengo dinero para pagarte, no tengo absolutamente nada. Entonces, aparte, ¿tú ya realizaste alguna gestión de cobro? O sea, ya demandaste, ya fuiste mercantilmente a realizar tu procedimiento. No puedes cobrarle porque la autoridad ya verificó que no tiene medios, no tiene bienes, no tiene nada con qué cobrarte. ¿Ok? Entonces se considera imposibilidad práctica de cobro por medio del cual tú ya puedes deducir esa cuenta por incobrable. ¿Ok? Y dice aquí también la ley. Hay notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, los siguientes. Cuando los créditos con un monto al día de su vencimiento de hasta 30,000 UDIs. Dice que ahorita, en su momento, cuando hablamos de finanzas, platicamos acerca de las UDIs que ya no son muy comerciales, pero fiscalmente la autoridad aún lo sigue manejando. Dice, cuando en el plazo de un año contado a partir de que incurra en mora no se hubiere logrado su cobro, se considerará incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora. O sea, si tú reúnes todas tus deudas que en conjunto, no sé, no lleguen o lleguen hasta 30,000 UDIs, dice cuando en el plazo de un año, a partir de que incurre en mora, o sea, cuando dejó de pagar, te pasa un año, si son hasta 30,000 UDIs, entonces estos los puedes deducir, dice aquí, se consideran incobrables. En ese momento los puedes deducir hasta ese mes cumplido el año, ¿ok? Y dice aquí, los deudores deben ser contribuyentes de actividades empresariales, o sea, tienen que ser actos comerciales y se les debe informar por escrito que se efectuará la deducción del crédito incomprable a fin de que el deudor acumule el ingreso. Fíjense aquí estos dos puntos. Aquí dice que él debe de ser actividades empresariales, o sea,
Nosotros en el Código Fiscal de la Federación, ahí determinamos cuáles son las actividades empresariales, que son los de actos de comercio, silvicultura, ganadería, pesca y demás. ¿Ok? Y aquí después me dice eso es lo que me hace un poco de ruido. Los deudores deben ser contribuyentes de actividades empresariales y dice, se les debe de informar por escrito que se efectuará la deducción del crédito incobrable a fin de que el deudor acumule el ingreso. O sea, ya le estuviste dando lata para que te pague, ya lo demandaste, y al final le dices, mira, te aviso que lo voy a deducir por incobrable para que tú lo acumules. Ok, pero pues es como decirle, no te preocupes, ya no me pagues, ya lo voy a deducir. Entonces, ¿cuándo voy a lograr la imposibilidad práctica de cobro? ¿Sí? Es decir, cuando recupero siendo ya deducible ese gasto. Entonces, hay que tener mucho en cuenta estos detalles, ¿eh? Gracias para los que nos están escuchando. Aquí tengo algunos exalumnos. Y bueno, los que todavía están conmigo en la cátedra, en las aulas, gracias por seguirnos acompañando. Y aquí también por acompañarnos también Naye Parangueo, Alejandro Alonso también, exalumnos de la VM. Muchas gracias por continuar en su capacitación. Ok, aquí vamos a tener el dato, 30,000 UDIs, por ejemplo, aquí este yo lo tomé como para efectos de la declaración anual, esto fue para mi ejercicio práctico, el saldo de la deuda al 30 de junio del 2020 con un valor de la UDI de 6.443804 me da 193,314.12 pesos. Entonces, esos serían los, el saldo en UDIs, y dice aquí también, respecto de créditos contratados con el público en general, eso se aplicará por un saldo al día de su vencimiento. Esto cuando dice público en general son distintos de los que acabamos de mencionar, ¿eh? Cuando sean con el público en general, dice, esto se aplicará por un saldo al día de su vencimiento entre 5,000 y 30,000 UDIs. El anterior era hasta 30,000 UDIs. Cuando es público en general, desde 5,000 hasta 30,000, o sea, desde 32,219 hasta los 193,314 que acabamos de mencionar. Y también, siempre que el contribuyente informe de dichos créditos a las sociedades de información crediticia. Bueno, aquí también hay un detalle. Entonces, vamos de chismosos con el buró de crédito para decirte estos no me han pagado, son morosos, ahí te aviso para que tú también le reduzcas el crédito. En algún momento, pues esto puede ser útil para, si ya a mí no me pago, para que no le pase lo mismo a cualquier otro que otorgue crédito, sepa que a estos que son morosos, que no pagan, pues no les puedes otorgar crédito, ¿no? Es una forma de protegerlo. Luego dice aquí, cuando los créditos al día de su vencimiento sea mayor a 30,000 UDIs, el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el pago del crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido para su cobro. Es decir, pues ya hay allí un procedimiento legal para que tú hayas ejercido tu derecho al cobro. Luego dice aquí, inciso C, se compruebe que el deudor ha sido declarado en concurso o quiebra con sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta de activos. Nada más que aquí, sí, está bien, aquí esta parte. Aquí hay un detalle. Cuando hablamos de un concurso mercantil, también acuérdense que hay una prelación, ¿sí? Esa prelación es cuando alguien está en quiebra y todavía tiene adeudos, lo que se pueda pagar, ¿a quién se le paga primero? ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si nosotros ya estamos aquí como que apuntados en la lista de los cobradores para una empresa que está en quiebra, pero a lo mejor resulta que esta empresa también le debe a sus trabajadores, ¿sí? Digo, cuando está en quiebra pasa de todo, ¿no? Entonces, bueno, la quiebra es con el mismo concurso mercantil. Si el que está en primer lugar son los trabajadores y con el pago a los trabajadores, incluso con la propia negociación, se acaba lo que contiene la empresa, pues híjole, ni modo. Ahí se acabó mi última oportunidad de cobro, ya no obtengo nada, entonces es en ese momento cuando ya lo puedo hacer deducible, que no es lo mismo hacerlo deducible que realizar la cobranza, aunque sea con los bienes que le queden, como para de alguna manera pagar en especie, ¿no? Que no es lo mismo.
Entonces, lo que yo quisiera, pues recuperar mis recursos, ¿no? Entonces, los primeros que se van a llevar la cobranza son los trabajadores. ¿Ok? Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que verificar esa parte de la prelación de quiénes son los primeros beneficiarios en caso de un concurso mercantil, una empresa que haya quedado en quiebra. ¿Ok? Quienes deduzcan créditos por incobrables los deberán considerar cancelados en el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se deduzcan. ¿Sí? Entonces, último mes, primera mitad del ejercicio. Si es un ejercicio completo, sería el mes de junio. Por eso aquí también tomé mi UDI en valor de junio del 2020. Pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos de mercancías contenidas en el costo de ventas. Y de hecho aquí hay un criterio de la autoridad. Dice aquí, es el 18 diagonal ISR diagonal N y me dice deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Una pérdida de dinero en efectivo derivado de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción quinta de la ley del ISR como caso de fuerza mayor siempre que se reúnan los requisitos siguientes. Primero, que las cantidades perdidas cuya deducción se pretenda se hubieran acumulado para los efectos del ISR, ¿sí? Y luego que se acredite el cuerpo del delito, para lo cual el contribuyente debe denunciar el delito y contar con copia certificada del auto de erradicación emitido por el juez competente. Dicha copia certificada deberá exhibirse a requerimiento de la autoridad fiscal. ¿Ok? Entonces, también tomen en cuenta esto en el momento en que haya, si, no sé, un ejemplo, un robo, ¿no? Aquí lo dice, un robo, un asalto, un fraude. Ese tipo de cosas, obviamente tiene que haber una denuncia, aquí lo dice, denunciar el delito y contar con copia certificada del auto de erradicación. Sí, entonces tiene que haber un comprobante de que se hizo la denuncia correspondiente para que se pueda entonces deducir esta situación. Ahora bien, en el caso de seguros, por algunas situaciones, por ejemplo, aquí dice las cantidades que se recuperan por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros se acumularán de conformidad con el artículo 18, fracción sexta de la ley del ISR. Habíamos mencionado de la recuperabilidad de aquellas pérdidas amparadas con un seguro. ¿Ok? Luego dice aquí, el contribuyente volverá a acumular las cantidades deducidas en el caso de que la autoridad competente emita conclusiones no acusatorias confirmadas en virtud de que las investigaciones efectuadas hubieran indicado que los elementos del tipo no estuvieron acreditados y el juez hubiera sobreseído el juicio correspondiente, es decir, aunque haya denunciado, resulta que fue en contra mía, no se acreditó el delito, por lo tanto, no hay delito, no puedo deducir. ¿Ok? En los casos en los que no se acredite la pérdida de dinero en efectivo, robo o fraude, la cantidad manifestada por el contribuyente como pérdida deberá acumularse previa actualización de conformidad con el artículo 17A. O sea que si, siguiendo con esta parte, no pude acreditar la pérdida y más con dinero en efectivo, pues cuando la autoridad me lo rechace, lo tengo que volver a acumular y no solamente volverlo a acumular, sino también actualizarla. ¿Ok? El inciso B me dice, en caso de que la pérdida de bienes a que se refiere el artículo 37 derive de la comisión de un delito, el contribuyente para realizar la deducción correspondiente deberá cumplir con el requisito que se refiere a la fracción 2, o sea, la denuncia. ¿Sí? A final de cuentas, siempre va a haber una denuncia. Sí, entonces aquí es muy importante esto, incluso aquí eh, me ha tocado, no por el tema en sí de la deducción, sino por otra situación del registro contable, cuando, por ejemplo, el pago de la nómina. Yo encargo mi nómina, estoy hablando de un ejemplo ya viejo, no, no es actual,
que todavía aplica para aquellas empresas muy escasas, muy, muy escasas, que todavía paguen en efectivo a través de un servicio de custodia, por ejemplo, el Servicio Panamericano de Protección. ¿Qué pasa con ese servicio? Yo le encargo al Servicio Panamericano que me venga a traer el dinero en el lugar donde yo voy a hacer la distribución del dinero, de los salarios. Sí, yo traigo el dinero a través del Servicio Panamericano, pago a mis trabajadores y ya concluye el servicio. Pero vamos a suponer que en ese inter asaltan a la camioneta de valores, asaltan al Servicio Panamericano de Protección, no en mi empresa, sino a ellos, es una contingencia para ellos, ¿ok? Entonces, ellos se tienen que hacer responsables del dinero que me van a entregar. Sí, esto, les digo porque esto lo doy como un ejemplo, pero del registro contable, de cómo se registra esta operación, ¿no? Entonces, en este caso, la parte que nos incumbe ahorita es la parte de la deducción. Aquí, en el caso del dinero, yo no lo puedo mandar todavía a un costo deducible, más bien lo tendré que cambiar de cuenta a un gasto contingente, pero sería es una cuestión contable. ¿Por qué? Porque finalmente la responsabilidad yo se la traspasé a la empresa de protección desde el momento en que contraté con ellos, que tenemos un contrato con cláusulas, y dentro de esas cláusulas, obviamente, está establecida alguna contingencia como esta, un robo. ¿Sí? ¿Quién es responsable? Pues la empresa que se dedica a la custodia. Yo ya le traspasé el dinero vía electrónica. Obviamente yo no le voy a mandar el dinero como me lo va a regresar a mí, ¿verdad? Precisamente esa es la intención de tener el servicio de protección. Entonces, yo le mando el dinero vía transferencia electrónica, yo ya cumplí con esa parte. Ellos se encargan de tener los sobrecitos ya preparados con el sello de la empresa, la grapa de protección y todo para que cuando lleguen, pues yo se les entregue al trabajador. Aquí el detalle es, si por alguna situación asaltan esa camioneta de valores, entonces para mí pues ya la responsabilidad sigue siendo de la empresa de protección. Sí, aquí yo no cambio absolutamente nada. Mi responsabilidad es con los trabajadores. Sí, entonces yo voy a pagar un salario, ¿ok? Eso ya está conocido. Lo único que voy a hacer es traspasar esa responsabilidad del pago a través de una empresa de valores que me va a traer el dinero al lugar donde voy a hacer la repartición. Imagínense, eso sucede cuando yo, por ejemplo, ya no tiene mucho que vi todavía esto, me parece que hace 3 años, en una empresa que está en Santa Fe, fíjense, en Santa Fe, pero es una empresa de construcción que tiene algunas obras en el interior de la República, y en una de ellas tenían el problema de que no había bancos cercanos en el lugar donde llegaban, pues no había cajero automático. Entonces, lo que sucedía con muchos trabajadores que venían del interior de la República, en provincia, entonces llegaban ahí a trabajar y decían, oye, pero es que de aquí yo me tengo que ir a mi casa, yo no puedo llegar al banco o a un cajero a sacar el dinero para después irme, entonces yo me voy directo. Bueno, entonces para esas personas, que era un número considerable de trabajadores, se hizo este servicio. Todavía, todavía, se contrató a una empresa de custodia de valores. Ellos iban con ya los sobrecitos, entregaban allá en el lugar donde se está llevando a cabo la entrega de los salarios. Tenían así guardias que nos custodiaban ahí un lapso de 1 hora. Era el límite máximo que ellos decían: "No, sabes que yo te puedo custodiar hasta 1 hora". En ese inter, pues tú tienes que cumplir con tu labor, ¿sí? Tú desarrollas tu trabajo, tú repartes el dinero y todo. Yo te doy la protección hasta el lapso de 1 hora. ¿Ok? Es correcto, entonces, pues hay que hacerlo lo más rápido posible. Tú ya entregas y ya terminas con todo, ¿no? Ese es el servicio en este caso. Si esto sucede así, yo no tengo que hacer absolutamente nada, solamente cambiaría la responsabilidad y ya.
¿ok? Ya no hacen este tipo de preguntas porque ya no es una operación muy común. ¿Ok? Dice aquí, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS. ¿Ok? Fíjense, aquí hay un detalle. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS. Lo que el patrón paga por las cuotas de seguro social que le correspondan a él, ¿sí? La cuota patronal, aquí dice a cargo de los patrones que pagan al seguro social, obviamente por los trabajadores. Aquí hay un detalle. Cuando el patrón decide como una prestación absorber las cuotas que le correspondería al trabajador, es decir, las cuotas obreras, estas no son deducibles. Hay que entender esta parte, ¿eh? El patrón, las cuotas que le correspondan, porque de por sí es su responsabilidad, las puede hacer deducible. Las que pague por cuenta de sus trabajadores no son deducibles. Esas cuotas las tiene que absorber el trabajador. Eso es responsabilidad del trabajador. Si el patrón decide vía previsión social, sigue siendo previsión social. Sin embargo, no es un concepto deducible. Ahora bien, ¿me conviene incluirlo como parte de mi previsión social? ¿Por qué? Porque en el caso de los conceptos de previsión social, ese ya de por sí ya es no deducible, ¿ok? No lo puedo deducir, incluso si lo meto como previsión social, porque ya es un concepto que tiene una fracción específica y que la señala como no deducible. Entonces, no lo tengo que incluir a mis conceptos de previsión social. Laboralmente, como un beneficio para el trabajador, si es un concepto de previsión social, en términos laborales, es decir, para efectos de la relación laboral y de las prestaciones a que tiene derecho el trabajador, efectivamente sí es una prestación de previsión social. Para efectos fiscales, específicamente para la ley del impuesto sobre la renta, si el patrón decide absorberlas y pagarlas, no es un concepto de previsión social, ¿eh? Y de hecho, tampoco les conviene incluirlos, ¿eh? ¿Por qué? Porque de por sí no es deducible. Y lo único que van a hacer es sumarlo e incrementar la cuenta. Acuérdense que la previsión social no es completamente exento para el trabajador si no cumple con ciertos requisitos. Acuérdense que está exento hasta 7 veces la UMA elevado al año sumado a los ingresos de sueldos y salarios. O sea, comparo mi previsión social, la sumo con sueldos y salarios y elevo hasta 7 veces la UMA elevado al año. Si de esta comparación la suma de salarios más previsión social excede a 7 veces la UMA elevado al año, solamente puedo deducir hasta una UMA elevada al año. Entonces, es importante aquí, para depurar bien mis cuentas, hay conceptos que no es necesario incluirlos como previsión social para efectos de la deducción, para efectos fiscales. Si están dentro de tu plan de prestaciones, ok, ahí no cambia, ahí sí no me voy a meter a la cuestión laboral, pero en materia fiscal, como no es deducible, no es necesario que lo incluyes dentro del concepto global de previsión social, ¿sí? Porque aparte, pues puedes ocasionar que se englobe esa suma y alguna parte pueda no ser deducible, entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, pues estratégicamente es correcto que lo quieras hacer así, pero no lo incluyas en el concepto de previsión social. Laboralmente sí, fiscalmente no. ¿Ok? Siguiente concepto, los intereses devengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno. En el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente pagados. Ok, entonces los intereses devengados a cargo son deducibles. Dice aquí sin ajuste, o sea, sin actualización. Luego, cuando sean moratorios, es decir, dejaste de pagarlos, a partir del cuarto mes solo se deducirán los efectivamente pagados. Es decir, dejaste de pagar intereses, ok, tus primeros 3 meses serán los exigibles, porque acuérdense cuándo es exigible, ok, hay que ver los contratos. A partir del cuarto, si no pagaste, no puedes deducir solo los que sean exigibles.
sino los que hayas pagado. Si no los pagaste, ya no los puedes deducir, ¿ok? A tus primeros 3 meses, los que sean exigibles, sean o no pagados. Del cuarto mes en adelante, solo los que pagues, ¿ok? Y bueno, este que también venía como parte de la plática que tuvimos de ingresos, el ajuste anual por inflación que resulte deducible. Esto no compensa la situación. Habíamos quedado en la vez anterior. Esa crítica que yo tengo y lo he tenido toda la vida. El ajuste por inflación es un efecto inflacionario. Ahorita lo estoy viendo y seguramente muchos de ustedes lo han visto. Tengo en una empresa que que no tiene operaciones, ¿sí? No tiene operaciones, pero sí tiene muchas deudas. Tiene cuentas, tiene un ajuste por inflación acumulable que le va a ocasionar pago de impuestos sobre la renta. Es el único ingreso, ajuste por inflación acumulable. Ok, no vendió, no enajenó, no prestó servicios, no cobró, no tiene anticipos, no tiene dinero de nada. De hecho, tiene cuentas por pagar, ¿sí? Debe, está endeudada. Ahora bien, realiza todos sus cálculos y resulta que en su cierre fiscal solamente va a tener ingresos acumulables por ajuste por inflación. Tiene que pagar un impuesto y el detalle es autoridad. Tú me estás haciendo que acumule ese ingreso, pero no voy a tener dinero. ¿De dónde voy a sacar dinero para pagarte el impuesto de un ingreso que tú dices que tuve, pero en que en realidad no lo materialicé? O sea, no lo voy a ver reflejado en dinero disponible, dinero de cuño corriente, moneda, billete, como tú lo quieras ver en mi cuenta bancaria. No hay dinero. Ok, ahora aquí también me dices, no te preocupes, también puedes deducir tu ajuste por inflación que resulte a cargo tuyo. O sea, el que en contra tuya, ¿por qué? Porque ahora resulta que tengo cuentas por cobrar que van a disminuirse por efecto inflacionario. Pero ¿qué crees? Que yo a mí, si un cliente me dice, oye, como ya tuve inflación, fíjate que ya no te debo, no sé, si la deuda era de 10,000, me dice, por la inflación ya te debo 9,000. Pues no, a mí me pagas 10,000. ¿Ok? Esto es fiscalmente, no hay un efecto en dinero. La representación en el papel de trabajo sí, pero aquí yo no voy a ver ningún beneficio. Esa deducción realmente no me hizo pagar nada, no erogué absolutamente nada, solamente disminuyó el poder adquisitivo de mi dinero y de lo que tengo derecho a cobrar, pero eso no me va a dar absolutamente nada. No compensa incluso el que yo te tenga que pagar de una empresa de la cual tengo ingresos por conceptos inflacionarios. ¿Ok? Solamente para entender esta parte, porque sí, la autoridad me dice que lo tengo que acumular y en su caso lo tengo que deducir. La razón del por qué es lo que aquí me causa mucho ruido, que no hay dinero que se pueda utilizar para pagarle a la autoridad el impuesto que la autoridad me está cobrando por esta situación. Ni modo. Así es este negocio y así lo tengo que hacer. ¿Ok? El ajuste, bueno, ya quedamos esto, los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción. Ok, pues anticipos y rendimientos. Estas sociedades, como las sociedades civiles, ¿qué es lo que hacen? Pues determinan un remanente distribuible, ¿no? Entonces, cuando todavía no tienen ese remanente distribuible, que sea el cierre del ejercicio, pero tienen que hacer pagos a sus asociados, ese pago que se le hace se llama, igual que una sociedad civil o una asociación civil, se llama anticipos de remanente. Esto, los anticipos de remanente también sociedades y asociaciones civiles. Todos ellos, precisamente, cuando tienen un ejercicio cerrado, ahora sí determinan el remanente que quede distribuible para sus socios o asociados. Fíjense, la intención de esto, de una sociedad civil, vámonos al origen. ¿Para qué se crea una sociedad civil? ¿Qué es una sociedad civil? Una sociedad civil no es una sociedad mercantil, ¿sí? Si checan lo que es una persona moral, no está dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
considerada las sociedades civiles. En el Código Civil, sí, como una persona moral, ¿sí? Ya sabemos que es una persona moral. Me voy al Código, a Ley General de Sociedades Mercantiles, no es una sociedad mercantil, por lo tanto, es una sociedad de personas que realizan actividades tendientes a desarrollar servicios, ¿sí? No son actos de comercio porque si no sería comercial, ¿no? Entonces, estas personas, llámese, no sé, por ejemplo, abogados, arquitectos, doctores, o si ustedes ya ven los despachos de abogados, de arquitectos, de doctores, todos ellos, cuando se reúnen y crean una empresa para prestar servicios, lo hacen con la intención de generar recurso y que ese recurso se le entregue. Esta es la intención, ¿sí? Lo que yo genere, me lo lleve, ¿sí? Por eso es que hay socios que no sé, en un despacho de contadores, pues tenemos al socio de auditoría, al socio de contabilidad, al socio de impuestos y demás. ¿Ok? Lo que cada uno de ellos genere es lo que se va a llevar, salvo la retención para gastos administrativos. Entonces, se les hace la retención y lo demás se les tiene que entregar. Esa sería la operación normal, porque es el origen del cual se crearon estas sociedades civiles, ¿ok? Incluso las asociaciones civiles. Entonces, se crean para que todos se lleven lo que generaron. Esa es la intención. Por eso es que cuando, ahora fiscalmente, cuando se determina una ganancia o una pérdida, es porque ya se cerró el ejercicio, ya se determinaron todos los ingresos cobrados, las deducciones pagadas, lo que quede, si es que queda algo, es un remanente distribuible, porque esa es la intención, que todo se reparta. Entonces, el remanente distribuible al cierre del ejercicio me va a causar un impuesto. ¿Ok? Y dice la autoridad, sé que tú tienes que pagarle a tus asociados. ¿Sí? Entonces, el socio de auditoría, obviamente va a trabajar, va a generar facturación, va a cobrar y demás, pero ni modo que todo se quede en el despacho y el dinero que él necesita, pues obviamente la intención es que se le entregue, por eso es que cuando se le entrega fiscalmente, ¿eh? Fiscalmente tiene el nombre de anticipo de remanente distribuible, ¿ok? Ahora bien, este anticipo de remanente distribuible para efectos fiscales. No hace mucho, esto fue hace, no sé, no recuerdo si fue del 2005 para acá. Bueno, para muchos, yo ahorita estoy diciendo que esto no tiene mucho porque para quienes ya tenemos años manejando este tipo de empresas, pues ha sido de otra forma, ¿no? Anteriormente, pues no se trataba así, estaba en título 3 de personas anteriormente llamadas no contribuyentes, posteriormente llamadas no lucrativas, ¿sí? Entonces ya nomás para que vean por qué fue todo este cambio, cambia el procedimiento y se traspasa al título 2 de las personas morales régimen general. Por eso es que estas tienen esta excepción. Estas pueden deducir, incluso en el pago provisional, disminuir los anticipos de remanente distribuible, aunque todavía no cierren el ejercicio. ¿Cuándo se aplican las deducciones? Al cierre del ejercicio, ¿no? Entonces, estos pagos serían el equivalente de un deducible, pero la autoridad en este tema fiscal te dice tú lo puedes disminuir en pagos provisionales. Por eso aquí también, para que concuerde con los pagos provisionales, te dice que estos son conceptos deducibles, los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, ¿ok? ¿Y qué tratamiento se les da? Pues ese anticipo tiene un tratamiento de ingresos asimilados a salarios. ¿Ok? Luego dice aquí, las aportaciones para crear o incrementar reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a las que establece la ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidos en términos de la ley del impuesto sobre la renta. El monto de la deducción no excederá a la cantidad que resulte de aplicar el factor de punto 47 al monto de la aportación realizada en el ejercicio. El factor del punto 53 cuando las prestaciones otorgadas que sean ingresos exentos para los trabajadores no disminuyan respecto de los otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Ok, pues bien, aquí tenemos dos puntos. Todas tus prestaciones ya quedamos.
Cuando tú tengas pagos a tus trabajadores que sean exentos, para el trabajador siempre va a ser exento, pero para ti no va a ser 100% deducible. Lo que vas a hacer es esto, comparas el ingreso pagado para el trabajador del año pasado con el que vas a pagar con el año actual, bueno, no actual, porque sería, más bien sería el que vas a declarar, ¿sí? Porque pues, vas a declarar el año pasado, sería el antepasado, ¿sí? En este 2021 comparamos 2020 contra 2019 y presentamos declaración del 2020 en 2021. Ok, ya vamos para ser precisos. Entonces, de esta comparación, si resulta que tú pagaste menos prestaciones a tus trabajadores en relación con el año anterior, entonces vas a aplicar el factor de 0,47 para saber cuánto de lo que has pagado exento puede ser deducible. Si no se disminuyó o incluso se incrementó, entonces tú puedes deducir un 0,53. Un factor de 0,53 sería el 53%. Sí, eso sería lo que puedes deducir de los pagos que hagas a prestaciones que sean exentas para el trabajador. Ahora aquí también hablo de lo de esta prima de antigüedad y de las reservas para fondos de pensiones. Ojo aquí, hay un detalle aquí. Ustedes no pueden comparar, esto es específico y dice complementarias a las que establece la ley del seguro social. Obviamente, porque pues esas las paga el seguro social, ¿no? Entonces, ese es un beneficio del seguro social para el trabajador. Ahora bien, si tú decides hacer aportaciones voluntarias a las cuentas del seguro social, son estas y deben ser complementarias y en términos de la Ley General de Seguro Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué digo esto? Porque reservas para fondos de pensiones no es la misma que algunos patrones, algunos contribuyentes creyeron que podían hacer con respecto de la aportación de anticipos de pensiones. Sí, así lo hacían, ¿eh? Una suerte de planación que duró muy poco porque la autoridad se dio cuenta y se les echó para atrás, aunque ya muchos habíamos advertido de esto. ¿Qué es lo que pasó? Después de una serie de procedimientos que muchos hicieron, con el outsourcing y todo esto, ahorita no me voy a meter esas figuras, pero sí tuvo mucho que ver con esto. Yo, empresa de outsourcing, voy con el patrón y le digo, mira, ya me cambiaron todos los fundamentos de planeación que yo tenía contigo, ya me deshicieron muchas deducciones. Mira, le vamos a hacer de esta forma, yo te voy a seguir llevando tu nómina y ¿sabes cómo le vamos a hacer ahora? Yo que soy patrón, le voy a pagar al trabajador suponiendo 15,000 pesos. Su salario va a ser, como siempre lo hemos visto, 5,000 pesos por nómina y 10,000 pesos por fuera. ¿Qué concepto lo vamos a poner ahorita? Pues ya utilizamos todos los habidos y por haber. Ingresos asimilados a salarios, ya le pagamos alimentación, ya saben qué pasó con la alimentación, ya le pagamos anticipos de riesgos de trabajo, ya les pagamos muchos otros conceptos. Pero hay uno que ahorita se me está ocurriendo. Eso es lo que dicen en su momento, ¿eh? Le vamos a pagar un anticipo de pensión a tu trabajador. ¿Qué es esto? Pues que mira, como nosotros sabemos que todos nos vamos a pensionar y al trabajador le conviene, ¿para qué esperarse a la edad de 65 años? Yo ahorita le pago un anticipo de pensión, ¿sí? Y como es completamente deducible para ti, 100% exento para el trabajador, digo, salvo los límites señalados, ¿no? ¿Qué te parece si le hacemos así? Entonces lo pagamos como anticipos de pensiones y así la cuota de seguro social va a ser muy baja. Los trabajadores también van a tener una cuota obrera de seguro social muy baja y las prestaciones se las sigues pagando respecto de el ingreso reconocido en nómina, que son los 5,000 pesos. Los otros 10,000 son anticipos de pensiones. La autoridad se da cuenta y se lo rechaza. Incluso en el seguro social dice, no, 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 no. Estos ingresos que le estás pagando bajo este concepto se los integras al salario base de cotización. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Ahorita lo menciono esto para que no se dejen engañar
No son deducibles esos conceptos de anticipos de pensiones, solo estas reservas, estas aportaciones son deducibles con los requisitos y estos límites. Los otros, que eran una suerte de planeación que algunas empresas emitieron, no son deducibles, no les hagan caso, ¿eh? Ya ustedes sí caen en ese juego. Respecto de las inversiones, ya que vamos a ir un poco más a detalle, son inversiones, los activos fijos, gastos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Ya lo había mencionado. Ahora bien, en el caso del activo fijo, aquí vamos a señalar algo, quiero ser específico, ya lo señalé cuando, si nosotros nos vamos al tema de deducción de inversiones, ya tenemos uno que platicamos en otro video. Vayan a los videos de la velada fiscal, busquen el de deducción de inversiones, está más a detalle. Menciono esto del activo fijo porque pues, en las normas de información financiera tienen otra definición, fiscalmente se sigue llamando activo fijo, y si nosotros somos empresarios, personas que no estamos familiarizados con las normas de información financiera, esa es una forma muy fácil de entender. Ok, entonces estas definiciones están en ley. Aquí no hay ninguna complicación, ya sabemos qué son. Digo, no me meto aquí a detalle, solamente les señalo que son deducibles. Ejercicios irregulares, ¿qué pasa? También esto lo pueden ver ahí en el video de deducción de inversiones. ¿Qué es el monto original de la inversión? Señalar también aquí, porque ahorita que hablamos de deducciones, esos gastos que nosotros tenemos, y nada más para resaltar, cuando nosotros generalmente, no digo que todos, pero muchos lo hacen así, aunque incluso en normas de información financiera, aunque en la ley del impuesto sobre la renta, se señale que el monto original de la inversión no solamente es el precio de compra del bien, sino también los impuestos pagados por la aportación, importación, perdón, excepto el IVA, obviamente. Derechos que se paguen, cuotas compensatorias, fletes, transportes y acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, comisiones sobre compras, honorarios a agentes aduanales, el blindaje en automóviles. Todos estos conceptos forman parte del monto original de la inversión. Pero ¿qué es lo que hacemos muchos? Sabiendo que si yo lo sumo al monto original de la inversión, lo podré deducir hasta en un lapso de 4 años, ¿verdad? Porque el monto, la tasa máxima de deducción es de el 25%. Esto me da 4 años. Entonces lo que muchos hacen es no sumarlo al monto original de la inversión, sino dejar el precio de compra al valor de su adquisición y lo demás, estos gastos adicionales, dejarlos en gastos para que no se, para deducirlo en el mismo año de en que lo compré y no hasta en un lapso de 4 años. Digo, si la autoridad no se da cuenta si así lo hice, pues no va a pasar nada, que no es necesariamente lo correcto. Lo correcto sería incrementarle estos costos para que se eleve el monto original de la inversión. ¿Ok? Eh, Cuando los bienes se adquieren con motivo de fusión o escisión, la fecha de adquisición será la que correspondió a la sociedad fusionada o a la escindente. Ok, también esto los contribuyentes podrán aplicar porcentajes menores a los autorizados por la ley. Ya vimos también en el video de deducción de inversiones un ejemplo de por qué alguien quisiera aplicar una deducción menor a la máxima, a la tasa máxima que establece la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? El ajuste. Ok, cuando nosotros tenemos ya un monto deducible, un importe deducible en el ejercicio, este se actualizará. Aquí me dice cómo se aplicará la deducción, los factores de actualización. Para los que están escuchando este tema aquí y no lo escucharon, no vieron el de deducciones de inversiones, nada más les comento, esto ya lo vimos en otro video donde viene todo esto más a detalle. Aquí solamente lo estoy señalando para no redundar esto que ya lo hayamos visto, pero lo más en otro tema. Ok, estos son los porcentajes máximos de deducción, todos los conceptos posibles.
los artículos que se lo señala, 33, 34 y 35 de la ley. Aquí el ejemplo de la deducción de inversiones, eso sí lo podríamos señalar. En este caso tenemos un edificio que se deprecia un 5%, nos da anualmente. En este ejemplo que tenemos un valor de 1.875.000 pesos a un 5%, son 93.750 entre 12, 7.812.50 por 12, que fueron el número de meses utilizados. En el caso de últimos meses del ejercicio o cuando por primera vez lo compré en el año, pues obviamente no son 12 meses. Aquí consideraríamos cuántos fueron en el ejercicio. En ese caso de 12 son 93.750. Para un factor de 1.0892 me va a dar una deducción en el ejercicio de 102.112.50. Ok, ese sería el ejemplo de una deducción de inversiones. Ok, pues no realmente no es complicado. Eso es sencillo. Yo creo que es de los conceptos más básicos que nosotros utilizamos, que nosotros aprendimos en el ejercicio de nuestra formación, es decir, cuando estamos en la carrera estudiándola. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo vendo el inmueble? Igual, también sucede que si por alguna situación yo decido vender un inmueble, pues aquí en este caso, yo no voy a deducir no sé, el valor del inmueble. Lo que voy a deducir es si tuve pérdida. ¿Qué voy a hacer? Comparar el precio de venta con la actualización del saldo pendiente de deducir. ¿Sí? Eso también ya lo señalamos más a detalle en el video de deducción de inversiones. Yo tomo el saldo pendiente al cierre del ejercicio anterior, o sea, el 31 de diciembre del 2020, por ejemplo, lo que me quedó de deducción pendiente, si en este año vendo este artículo, ese saldo pendiente lo actualizo, lo comparo contra el precio de venta. Si el precio de venta es mayor al costo actualizado, entonces voy a tener una ganancia que voy a acumular. Si el precio de venta es menor que el costo actualizado, entonces lo que voy a tener es una deducción autorizada. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la creencia actual o frecuente, nosotros pensaríamos que debo de acumular el precio de venta y deducir el costo fiscal. No, lo que tengo que hacer es acumular o la ganancia o deducir la pérdida fiscal, la que resulte después de todo este cálculo, ¿eh? Nada más para especificar. En el caso de los automóviles, igual el límite deducible para los automóviles de 175.000 pesos. No me voy a ir al rollo de que si tienes uno de 400.000, sin problema lo puedes deducir al 100%. No me voy a meter ahorita en este rollo, ya lo platicamos. Aquí está mi ejemplo de una deducción de un automóvil, un automóvil que excede del límite de 280.000 pesos. Bueno, de 175.000 y en este caso mi ejemplo pues con 280.000. ¿Ok? Y bueno, también especificar que los gastos relacionados, no solo con el automóvil, de los gastos que tenga yo deducibles y que sean solo parcialmente deducibles, el detalle es que solamente lo puedo deducir en la misma proporción en que este haya sido deducible. Y por eso aquí tengo también la mención y el ejemplo, si yo tengo un automóvil que es parcialmente deducible, igual los gastos que estén relacionados con este automóvil, en esa proporción en que fue deducible el automóvil, sus gastos también van a ser deducibles, como este ejemplo en el caso de gasolina, un servicio de mantenimiento, compra de aditivos y demás, me da un total de 2.080, pero del automóvil que excedió del límite deducible en un 62.50%, en ese máximo que es deducible, perdón, solamente 62.50 fue deducible. En esa misma proporción, el gasto relacionado puede ser deducible. Ok, en este caso, 2.080 por el 62.50% son 1.300 que puedo deducir. Y el IVA también de estos 1.300 es lo que puedo acreditar.
no el IVA total de 2080. Entonces, pues nada más para tomarlo en cuenta. ¿Ok? Ahora, requisitos de las deducciones. ¿Ok? Antes, vamos a saludar a también aquí Ana Quiñones. Gracias por estarnos acompañando. Ok, pues bien, en este tema de los requisitos de las deducciones, sí es necesario que también tengamos un poco de, de detalle también, porque también algunos detalles son muy importantes señalarlas aquí. Y bueno, en los casos de los requisitos de las deducciones. Primero, ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Dice, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos deducibles por el contribuyente. O sea, los donativos no necesitan que cumplan el requisito de que sean indispensables. ¿Ok? Dice aquí, bueno, aquí no sé si lo tenga, creo que no se los incluí. Hay un detalle aquí. Hay incluso una tesis de jurisprudencia que nos dice que para que se cumpla el requisito que sea estrictamente indispensable, tiene que ver el objeto social del negocio. También hay otra tesis me parece que es una contratesis, que me dice que no es necesario el requisito que se cumpla con el objeto social. ¿Sí? Solamente pues ahí lo dejo aquí como mención. Entonces, eso incluso brinca a lo del IVA. ¿Sí? Entonces, el IVA es acreditable siempre que el gasto que le dio origen a ese IVA cumpla con el requisito de que sea estrictamente indispensable. ¿Ok? Entonces, si un gasto no es estrictamente indispensable y lo realizan, el gasto, además de que no sea deducible, su IVA no es acreditable. Tiene dos efectos, ¿eh? Estar amparados como un comprobante fiscal. Ojo aquí, no dice CFDI. Dice amparadas con un comprobante fiscal, no dice comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué quiere decir? Que le da cabida a aquellos comprobantes que son emitidos en formato de PDF, por ejemplo, o sea, la representación impresa. En algunos casos, cuando se les permite a los contribuyentes emitir un CFDI, un comprobante que no cumpla todos los requisitos fiscales y entre ellos que exista un XML, o sea, no es un CFDI, pero si es un comprobante fiscal, entonces sigue siendo deducible para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Entonces, tómenlo en cuenta esto para ver en qué casos me permite deducir un comprobante fiscal que no necesariamente sea un CFDI. Por ejemplo, me viene a la mente las plataformas tecnológicas, electrónicas, perdón, esas plataformas que ya saben que hay un régimen, ¿no? Esas plataformas, si son de residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente aquí en el país, pero que de alguna manera son contribuyentes aquí en México, tienen esa facilidad de emitir un CF, un comprobante fiscal que no sea un CFDI, es decir, la representación impresa. Nada más chequen las disposiciones transitorias para verificar si todavía es vigente, pero lo que les quiero mostrar este ejemplo porque es una aplicación que existió en la ley del impuesto sobre la renta o existe ahorita. No me meto también con ese detalle, nada más para que tengamos el ejemplo aplicable. ¿Ok? Dice aquí, los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito, servicios o monederos electrónicos. Entonces, pagos en efectivo solo hasta 1,999 pesos. Después de 2,000 pesos tiene que ser con estos elementos, si no, no es deducible el gasto.
Tratándose de adquisición de combustible, el pago deberá efectuarse en las formas antes señaladas, aunque la contraprestación no exceda de 2,000 pesos. Es el único al que se le permite y hay una pequeña excepción, pero no aplica para personas morales, sino para régimen de incorporación fiscal, ¿ok? Ahí la resolución miscelánea les permite algunas facilidades, pero no es aplicable a personas morales. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. ¿Ok? Esta tiene dedicatoria, ¿eh? Esta tiene una dedicatoria. ¿A quién? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, no, para los que en su momento les haya tocado, digo, siempre hablo de lo que recuerden y algunas cuestiones porque fueron casos muy sonados. En una empresa de arrendamiento de copiadoras, ahorita no voy a decir los nombres, pero ya seguramente ya les llegó a la mente. Hubo en su momento, ya hace algunos años, un fraude. ¿De en qué consistió? Bueno, hubo dos. Me voy específicamente a esto, no al fraude, sino a esta planeación. El fraude fue de otro tipo. En este caso, había un detalle. La empresa que se dedicaba a la renta de copiadoras, fotocopiadoras, renta y compraventa de fotocopiadoras. ¿Qué es lo que hacían? Compraba la empresa las fotocopiadoras, las rentaban, las deducían, las recuperaban cuando terminaba el contrato de arrendamiento. Ya saben, termina el contrato de arrendamiento y como las copiadoras se desgastan mucho, pues cambian las copiadoras viejas por una nueva, entre comillas, viejas, a lo mejor era de un año, a lo mucho 2 años, y en 2 años, pues una copiadora todavía te funciona, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Terminarla de deducir como activo fijo. Después la regalaban, la donaban a una entidad autorizada para recibir donativos deducibles. Obtenían sí, un recibo de donativo y lo volvían a hacer deducible. Entonces tenían doblemente deducción. Uno por la deducción de inversiones y otro por la donación. Entonces, cuando la autoridad se dio cuenta, paró esto y dijo, no, 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 no. Si tú ya la deduciste, ¿por qué lo vas a deducir 2 veces? Entonces modifica la ley y dice que estén registradas en contabilidad para que yo lo pueda identificar. Y la otra, que sean restadas una sola vez. ¿Sí? Entonces, si ya la deduciste vía deducción de inversiones, ya no la puedes deducir vía donativo. ¿Sí? Entonces, ahí fue el cambio en la ley, porque sí, el golpe que le dieron fue muy fuerte, no solamente fue uno, después de ahí se expandió a algunas otras empresas pequeñas, pero ya con eso, pues en suma, sí era una cantidad muy importante. Dice aquí, cumplir con las obligaciones de retención entero de impuestos o que en su caso se recabe de estos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Si por alguna razón hiciste un pago y se te fue la retención del impuesto, el que pagó no se dio cuenta, algo salió mal. Lo que puedes hacer aquí es conseguir de esa persona, y generalmente sucede en honorarios, la declaración de pagos del mes donde debiste hacerlo. ¿Qué es esto? Digo, falta que te lo quiera dar, ¿eh? Falta que te lo quiera dar. ¿Cómo se entiende esto? A alguien que yo le debía haber pagado sus honorarios y retenerle el impuesto por alguna razón, ya le hice el pago, leí cuánto era no sé, el monto del pago, a lo mejor no hablé con el contador, solamente me dijeron, pues esta persona cobra 10,000 pesos por sus servicios. Ah, ok, 10,000. Entiendo que es masiva, ok, 10,000 masiva, 11,500, 11,600, perdón. Ok, ya se lo llevó. ¿Y qué crees? Se te olvidó retenerle. Híjole, me dijeron que solamente era en 2000, sí, pero tú ya deberías saber que hay retención por ciertos conceptos. Entonces, no hiciste la retención. Ojo, requisito de las deducciones que se recabe. Primero, que se efectúe la retención. No retuviste, no es deducible. Pero dice aquí, o que en su caso se recabe de estos copias de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Ok, como salida, voy con esta persona y le digo, oye, ¿qué crees que no te retuve el impuesto?
Por lo tanto, te tengo que retener, me tienes que regresar ese dinero. Y a lo mejor me dicen, no, no tengo dinero, no tengo flujo. Ok, mira, presenta tu declaración, aunque sean ceros, porque eso no me lo dice la ley, ¿eh? Soy responsable solidario, nada más. Ok, pero tú ya cumpliste. De acuerdo a tu cálculo, resulta que este mes no tienes cantidad a pagar, entonces regálame copia de tu declaración de pago provisional para que yo justifique que no te haya retenido el impuesto. Tú ya cumpliste, yo solamente soy responsable solidario, ¿ok? Que fue en ceros, bueno, eso sí ya no es asunto mío, ya la autoridad se entenderá conmigo. Entonces, contigo, perdón. Entonces, con esto yo ya justifico la deducción al no haber hecho la retención en un recibo de este tipo, por ejemplo, de honorarios, ¿ok? Luego dice aquí, cuando los pagos se hagan a contribuyentes que causen el IVA, dicho impuesto se traslada en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal. También deberán retener y enterar el IVA establecida en la ley del IVA. Hoy, obviamente aquí dice, cuando se haga a contribuyentes que causen el IVA, se traslade en forma expresa y por separado. El IVA lo voy a tener que trasladar. Cuando soy contribuyente, yo estoy obligado, soy entonces obligado no solamente a contribuir, sino a trasladar. Cuando yo soy el contribuyente, no lo pago yo. ¿Qué es lo que hago? Trasladar. Esa es la intención del IVA, trasladar el cobro. Entonces, el impuesto, tú, mi cliente, yo te traslado el IVA. Ahora tú eres el que tiene que pagar ese IVA. Yo lo único que estoy haciendo es darte a ti la responsabilidad. Te emito mi factura, mi SFDI, más el IVA que te estoy trasladando. Si no eres contribuyente, ese IVA debe de estar incluido en ese precio, ¿sí? Por ejemplo, si yo te voy a cobrar un total de 10,000, obviamente esa es la operación que celebramos, más IVA, que es, te voy a trasladar ese IVA. Yo no se lo tengo que pagar a la autoridad. Primero te lo tengo que trasladar a ti. 10,000 más el IVA, 1,600 son 11,600. En el CFDI, dice ahí, te lo tengo que trasladar expresamente y por separado. O sea, en el comprobante tiene que señalar cuánto es ese IVA que te estoy trasladando de forma escrita y separado del precio, ¿sí? Entonces, es erróneo lo que muchos hacen, más los doctores, ¿eh? Hay uno que otro doctor despistado que dicen, necesito, doctor, yo le digo que me emitas, me entregues un CFDI por tus honorarios, por la consulta médica. Ah, sí, sí, está bien, ok, lo que me corresponde, más el IVA. ¿Qué eres? Tú no eres contribuyente de IVA. ¿Ok? Por lo tanto, no me puedes cobrar el IVA. Es tu precio y hasta ahí. Y en algunos otros servicios también, aunque sean contribuyentes de IVA, no te pueden decir, ay, que estos 10,000, si quieres recibo es masiva. No, el IVA debe de estar en tu precio. Si no me lo desglosas, no importa, pero debe de estar en tu precio. ¿Ok? Detalle que hay que cuidar. En caso de intereses por capitales tomados en préstamo, que esos se hayan invertido en los fines del negocio. Ok, bueno, está bien. Préstamo para los fines de mi negocio. Esa es la intención. Fíjate, ¿por qué? Porque en el caso de los préstamos personales serían no deducibles. Sí, hay que tomarlo en cuenta. Esto va vinculado con la no deducibilidad de intereses. ¿Ok? Luego dice aquí, tratándose de pagos de contribuyentes coordinados, agapes, o sea, agricultores, ganadores, silvicultores y pescadores, que sean personas morales que optaron por acumular ingresos cuando efectivamente se cobren, dice sociedades y asociaciones civiles y de los donativos, estos solo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Mismo caso de las sociedades civiles, son deducibles siempre y cuando se paguen. Sucede lo mismo con los coordinados, agapes y demás. Si estos optaron por acumulación al cobro efectivo, entonces tú te tienes que sujetar a lo mismo, te tienes que enterar, ¿eh? Entonces, si no pagas, no deduces, pagas y deduces. Ese es el requisito.
Honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes o miembros del Consejo Directivo de Vigilancia, consultivos y de cualquier otra índole. Estos se determinen en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia, reconociéndolo en los resultados del contribuyente y si satisfagan los supuestos siguientes. Fíjense esto. El importe anual de cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. Esto ha existido siempre, ¿eh? Esto no es una reforma en la ley, siempre ha existido. Esto de los honorarios al consejo se deben de cumplir con esos requisitos. No es reforma nueva, ¿ok? Toda la vida debió existir. Y si antes no lo hacían, ojo, hay que tenerlo en cuenta. El importe total de los honorarios y gratificaciones no sea superior al monto de los salarios anuales devengados por el personal del contribuyente, que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. Entonces, tome en cuenta estos requisitos para deducir los pagos al Consejo de Administración, ¿eh? Porque esto no es nuevo, ya existía. En casos de asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalía, se compruebe que ante las autoridades que, que el que proporciona los servicios cuenta con los conocimientos técnicos propios para ello, que los preste de forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos que los pagos lo hagan a residentes en México y en el contrato respectivo se haya pactado que la prestación es efectuada por un tercero autorizado. Luego dice aquí que no consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo. O sea, no es una promesa de servicios, son servicios que efectivamente se hayan realizado y por los cuales se esté emitiendo el comprobante fiscal. Los gastos de previsión social. Pues eso es importante lo que les mencionaba al principio. En el caso de gastos de previsión social, las prestaciones se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Aquí aplica también lo de la universalidad y generalidad en cuanto a quienes corresponden a cierto sector, es decir, o estrato del negocio, para que sea más específico. En mi empresa tengo toda mi empresa, todos los que están dentro de la empresa. Esa sería mi universalidad. Y la generalidad se aplicaría a quienes en determinado caso, por ejemplo, puedo tener un plan de previsión para un sindicato, para otro sindicato. Pueden ser distintas, no hay ningún problema. Pero dice aquí también de forma general. Entonces, sean generales para cada sindicato. Ahora, si no tengo sindicato, es posible que a la generalidad se aplique para quién. Por ejemplo, no sé, si quiero otorgar una beca para estudiar una maestría que general y mañosamente la utilizamos para beneficiar a ciertos niveles o ciertos trabajadores, pues entonces para que se cumpla este requisito, obviamente no le quiero pagar una maestría a lo mejor al de vigilancia. Entonces digo, a los de cierto nivel profesional les vamos a pagar una maestría y no le doy aviso a todos mis trabajadores, sino a todos, nada más a aquellos los que les quiero beneficiar. Ojo aquí, yo puedo decir que hay generalidad, porque se los di a todos estos de cierto nivel y pues a lo mejor no les aviso a todos, creyendo que así puedo aplicar generalidad. Ok, la idea es que se les diga a todos los de ese nivel, ¿ok? A los de, no sé, jefes de departamento, a lo mejor a todos los jefes de departamento, y son todos, les voy a pagar gasolina mediante vales. Ok, es plan previsión social. Generalidad, sí, ¿a quién? A todos esos. Ahora bien, porque a lo mejor les doy automóvil utilitario, ¿no? O necesitan el automóvil para ciertas operaciones, entonces como una manera de compensarlos les doy el pago de la gasolina. Y a lo mejor vales de despensa solamente se los doy a los de nivel básico, ¿sí? A los niveles operativos.
no a los niveles intermedios y niveles superiores. Ahí se aplicaría entonces la generalidad. ¿A quienes? A todos, por ejemplo, mis trabajadores de planta, a todos mis trabajadores de planta les voy a pagar vales de despensa. Entonces, se aplica la generalidad, no a la universalidad, pero sí al sector de personas, ¿ok? Solamente para señalarlos. Bueno, que hablamos de la generalidad del sindicato y demás. En el caso de aportaciones a los fondos de ahorro, ojo aquí, el fondo de ahorro no entraría dentro de previsión social para efectos fiscales, ¿ok? El fondo de ahorro, en términos laborales, para el contrato del trabajador, sí es previsión social, sí está dentro de mi plan de prestaciones, pero fiscalmente, para efectos del impuesto sobre la renta, no lo debo de incluir a previsión social. ¿Sí? Y es mejor así. ¿Por qué? Porque no inflaría el monto de 7 UMAS elevado al año. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Si lo están haciendo así, lo están haciendo mal. El fondo de ahorro no es previsión social para efectos de impuestos sobre la renta. Laboralmente sí, impuestos sobre la renta no. Dice aquí, en el caso de las aportaciones a fondos de ahorro, estas serán deducibles cuando, además de ser generales, el monto de estas aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al del trabajador. La aportación del contribuyente, o sea, el patrón, no exceda del 13% del salario del trabajador y topado a 1.3 veces la UMA elevado al año. Ok, entonces, por eso es que en muchas ocasiones vemos que topan el monto de los vales de despensa o de los fondos de ahorro, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Para limitar y compararlo y dejarlo al mismo del fondo de ahorro y cumple con los requisitos del impuesto sobre la renta. Ok, entonces la aportación del patrón no debe de ser más del 13% del salario del trabajador, del salario nominal. ¿Ok? Y que cuando yo determine la cantidad del 13%, esta cantidad debe de ser menor a 1.3 veces la UMA elevado al año. ¿Ok? Eso ya lo vimos en sueldos y salarios, digo, nada más para comentarlo aquí. Sí, aquí solamente señalo esto, no me voy a meter tanto a detalle. Tenemos, por ejemplo, aquí un salario mensual de 13,500. Como es elevado al año, aquí el mismo. Vamos a suponer que tenemos una aportación similar, del patrón. Bueno, aquí tenemos, porque el que nos va a comparar es el del patrón. Si es mayor o es menor, me sirve para qué? Para seguro social. Sí, ahí tiene otro tratamiento. Acuérdense que en seguro social, si la aportación del patrón es mayor a la del trabajador, la diferencia se integra al salario base de cotización. Ahorita no meto tanto al detalle. Estamos comparando el máximo del 13% que aporta el patrón. En este caso, el trabajador aporta un 13%, el patrón lo mismo un 13%, solamente para ejemplificar. La UMA de 86,88 por 1.3 elevado al año, que nos daría 4.7450, son un tope de 41,224,56. Y de la comparación, dice que el patrón no debe de exceder de ese 13%. Aquí está, se cumple. Primer requisito, no excede del 13% porque está aportando un tope del 13%, que son 21,060 en el año, ¿ok? Y que dice, esa aportación no exceda de 1.4 veces la UMA elevado al año, que son 41,224,56. No lo excede. ¿Sí? 41,224,56 es mayor que 21,060, por lo tanto, la aportación del patrón es completamente deducible. ¿Sí? Aquí no tenemos ningún problema. Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los trabajadores son deducibles cuando los beneficios cubran la muerte del titular, es decir, el, el seguro cubra el fallecimiento, invalidez, la incapacidad. Y dice aquí que se entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto acuerden las partes. Ok, aquí incluso hay un tratamiento que no hace la persona moral, sino el trabajador cuando obtiene
una pensión por pago único o por cantidades mensuales, ¿ok? Ahorita eso no es el tema porque eso es aplicable al trabajador. En el caso de la persona moral, dice, se otorgan en beneficio de los trabajadores, son deducibles cuando cobran su fallecimiento o si se fue por algún riesgo de trabajo y de invalidez, se entreguen como pago único o en parcialidades. Las primas de seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores son deducibles. ¿Sí? Entonces, seguros de vida, este requisito. Seguro de gastos médicos son deducibles. Los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos deducibles o que en las otras leyes se establezca la obligación de contratarlos. Que tratándose de seguros durante la vigencia de la póliza, no se otorguen préstamos a persona alguna por parte de la aseguradora con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. Ok, bueno, pues ¿quién le pediría dinero prestado a la aseguradora? Digo que es muy poco, si no sabes cuál es el beneficio. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que deriven de créditos recibidos por el contribuyente correspondan a los de mercado. Cuando excedan al precio de mercado, no será deducible el excedente. En el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Ojo, entonces aquí tiene que tener el pedimento de importación y se pague el impuesto general de importación. ¿Sí? Entonces, es importante tener los pedimentos. ¿Ok? Bueno, eso de los créditos, para aquellos que sean incobrables, lo que ya habíamos mencionado. Las remuneraciones condicionadas al cobro de los abonos en las enajenaciones a plazos o en contratos de arrendamiento financiero, ojo, la deducción solamente se aplique si se paga, ¿sí? Estos se deduzcan en el ejercicio en el que se cobren y se satisfagan los demás requisitos de esta ley, ¿ok? Ni modo, entonces solamente puedo deducir lo que cobré. Luego dice aquí, los pagos a comisionistas y mediadores residentes en el extranjero deben cumplir con los requisitos de información y documentación señalado en el reglamento de esta ley. Tratándose de pagos por salarios a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, ojo con el ajuste, ¿eh? Efectivamente se entreguen las cantidades que les correspondan y se dé cumplimiento a los requisitos, salvo cuando no se esté obligado a ello. Ok, entonces, si tienes trabajadores y les correspondió subsidio para el empleo, se los hayas entregado, no te los puedes quedar. Lo dice aquí, las mercancías, materias primas, productos terminados o semiterminados en existencia que por deterioro y otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra. Ok, pues es la deducción no dice de inventarios obsoletos, habla de los deteriorados. No son deducibles también los pagos de ISR del contribuyente o de terceros, ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, excepto aportaciones pagadas al IMSS a cargo de los patrones. O sea, las retenciones y el pago del impuesto del contribuyente no es deducible. El subsidio para el entrego que entrega el contribuyente a sus trabajadores no es deducible porque no lo paga el patrón. ¿Quién lo paga? Lo paga el gobierno. Que lo aplique contra impuestos, sí, precisamente por eso es que no lo paga el patrón. Es un beneficio que el gobierno le otorga al trabajador a través de qué? De la disminución del impuesto en la retención vía nómina. Esta disminución no la paga con dinero el gobierno. ¿Qué es lo que hace? Lo traslada a el patrón. El patrón se lo entrega y se lo recupera al
al que otorgó el beneficio, que es el gobierno. ¿Ok? Aquí, no sé si lo estoy señalando aquí. Aquí hablaba de los y el ISR propio. Miren, aquí no sé si lo vengo más adelante, pero es deducible el IVA y el IEPS que no pude deducir de mis compras o gastos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del automóvil, no, que es parcialmente deducible, la parte no deducible no es acreditable. Ahora bien, cuando yo tengo operaciones exentas y grabadas, que cumplan requisitos fiscales, todas mis operaciones, yo tengo un IVA pagado, ¿ok? Cuando tengo un IVA pagado, lo confronto con el IVA cobrado, ¿no? Del IVA cobrado le quito el IVA pagado y la diferencia, si cobré más IVA del que pagué, lo entero al fisco. Si pagué más IVA del que cobré, se considera un saldo a favor de IVA. Ahora bien, esto es cuando tengo todas mis actividades, todos mis ingresos son grabados. Cuando todos mis ingresos son exentos, no puedo acreditar absolutamente nada de IVA. Esa es la diferencia. Cuando todas mis actividades son grabadas, es decir, todas mis ventas graban IVA, ya sea al 0 o al 16%. No tengo ventas exentas de ningún tipo. Entonces, el IVA que yo pague es completamente acreditable, completamente. Cuando no tengo gravamen de IVA, cuando todos mis ingresos son exentos, todo el IVA que yo pague en mis compras, gastos y demás, no lo puedo acreditar, ¿sí? Ya vimos también, hay un tema de IVA. Acudan a él y hay una explicación de esto. Cuando sea parcialmente acreditable el IVA, ¿cuándo? Cuando yo tengo ingresos tanto exentos como grabados, es decir, parte de mis ventas tienen IVA al 16, a lo mejor también tienen al 0%, pero a lo mejor tengo también ventas exentas. Por ejemplo, cuando vendo casa, habitación y cuando vendo edificios comerciales, si soy constructora, o cuando tengo una farmacia que tiene varios productos y a lo mejor algunos son exentos, otros grabados. En esos casos, el IVA que yo pagué en mis compras lo puedo acreditar en la proporción que las actividades grabadas representen del total de actividades, ¿sí? Y en esa proporción acredito el IVA. La parte que no pueda acreditar, lo puedo hacer deducible, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, el gasto haya sido deducible. Entonces, no se pierde al 100% el IVA que no lo puedo acreditar, lo puedo deducir, que no es lo mismo que acreditarlo, sí está bien, no es lo mismo. Lo ideal sería acreditarlo, no deducirlo, porque en deducción obviamente se limita y tengo menos conceptos que puedo hacer deducibles. ¿Ok? Accesorios de las contribuciones, excepto los recargos efectivamente pagados. Aquí, bueno, aquí yo incluso señalaría esto, digo, qué bueno que la autoridad nos lo permite, pero por ejemplo, los recargos, ¿por qué vienen? Pues porque no pagué una contribución, ¿verdad? No la pagué a tiempo, me pasé del tiempo que yo tuve para pagarlo, la fecha de plazo, lo pagué extemporáneo, tengo que pagar con actualización y recargos. La actualización no es deducible porque es la extensión del impuesto, es el equivalente al impuesto. El recargo sí, es deducible, según esto, pero esto ya no cumple con el requisito de ser estrictamente indispensable, ¿no? Digo, qué bueno que la autoridad me lo permite, pero los recargos no son estrictamente indispensables. ¿Por qué tendrían que serlos? Pues si no es de indispensable que yo pague con espontaneidad, si es mi obligación pagar a tiempo, ¿ok? Pues bien, esto podría suceder. Qué bueno que la autoridad nos lo permite. Siguiente concepto, los gastos e inversiones. En la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente, también cuando las inversiones estén relacionadas con esos ingresos. Gastos de representación, aquellos que no sean en general para todos los contribuyentes, también estos tienen esta limitante, no son deducibles. Los gastos por inversiones no deducibles surgen también con este problema. Si parcialmente la deducción fue deducible, cuando no sea completamente deducible, entonces el gasto es no deducible. ¿Ok? Obsequios, atenciones y otros gastos similares cuando se otorguen
que no sean de forma general. Esos serían no deducibles. Viáticos o gastos de viaje en el extranjero o en el país cuando no se destinen a hospedaje, alimentación, transporte, arrendamiento de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria. O se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Bueno, aquí no me... Hay de hecho algunos creativos que dicen ahora, de estos 50 kilómetros, que sea el total o que el radio. Híjole, y ahorita no me voy a meter a este detalle. Ya, como lo han hecho siempre, no tienen que hacer ningún cambio, ¿ok? Una faja de 50 kilómetros. Ok. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación deben tener relación laboral o servicios profesionales, ¿ok? Eso es importante, relación laboral o que tengan servicios profesionales contratados con la persona y que además se tengan los comprobantes fiscales y documentación probatoria cuando se efectúe en el extranjero también. ¿Ok? Entonces es importante contar con estos documentos. En el caso de alimentos, hasta 750 diarios o 1,500 cuando sea en el extranjero. Cuando solamente se acompañe el comprobante de transporte, la deducción solo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Entonces, a final de cuentas, es importante la tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico o cheque. Por arrendamiento de automóviles hasta 850 diarios. Por hospedaje en el extranjero hasta 3,850, siempre que se acompañe con la documentación comprobatoria. Aquí esto, las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales, los castigos, indemnizaciones y demás que te imponga la ley no son deducibles. Aunque dice aquí, podrán deducirse cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros. Salvo que sea imputable al contribuyente, en esos casos también no son deducibles. Aquí nos hacen un comentario aquí la contadora Carmen, que por cierto también síganla también, es expositora también en algunos temas, desde acá, desde la hermana República de Yucatán. Carmen nos comenta, al solicitar factura todavía existe gente que cobra el IVA. Sí, sí es cierto. ¿Por qué? Pues porque no lo saben y creen que, digo, si tú te dejas, está bien, no pasa nada. Fíjense, hace poco yo solicitaba una factura por un servicio funerario y y me dice el de la funeraria, sí, sí te lo entrego, pero te cuesta más un 16% de IVA. Eran tres gorilotas, así, que hacen las veces de cargadores, que son los que van y entregan. Gente muy ruda. Entonces digo, así por las buenas, mejor no quiero el CFDI. Sí, porque, oye, de que yo le decía, oye, pero pues tu servicio ya debe de incluir el IVA y te lo dice la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y ustedes creen que me va a aceptar un argumento así a alguien que no le interesa? Lo que va a querer es un poco más de dinero. Híjole, pues solo en ese caso, cuando es más importante mi seguridad que un 16% de IVA, bueno, está bien, no hay problema, te la compro, así lo dejamos. No hice uso del CFDI, ni modo. No son deducibles los intereses devengados por préstamos o adquisición de valores a cargo del gobierno federal inscritos en el Registro Nacional de Valores. Ok.
Reservas para crear o incrementar reservas complementarias de activo o de pasivo constituidas con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio, excepto relacionadas con gratificaciones a trabajadores. Reservas creadas para indemnización al personal, para pagos de antigüedad o cualquier otra naturaleza, con excepción de las que se constituyan en los términos de esta ley. Lo que hablamos de las aportaciones para fondos de pensiones, ¿sí? Si no, no son deducibles. Primas o sobreprecios o el valor nominal que el contribuyente pague por el reembolso de las acciones que emita. Como no es acumulable, tampoco es deducible, ¿sí? Entonces, la persona que obtuvo una prima en suscripción de acciones no la va a acumular. Tú que la pagaste no la vas a deducir. ¿Ok? Pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, enajenación de bienes cuando el valor de adquisición no correspondan al de mercado. Crédito comercial. Crédito comercial. ¿Qué es esto, el crédito comercial? El crédito comercial cuando yo compro una empresa a través de la compra de acciones, ¿sí? O la simple compra de acciones. Resulta que me dice la empresa, ¿sabes qué? Está bien, yo soy una empresa bien acreditada, te voy a vender mis acciones en 10 millones, ¿ok? Yo digo, oye, pero el valor nominal de tus acciones es de 7 millones. Y me dice, sí, pero ya te dije que mi empresa está bien acreditada, por lo tanto, sí, vale 7 millones, pero yo te lo voy a vender en 10 millones. Mi empresa lo vale. Tiene un crédito comercial bien, bien adquirido. Híjole, está bien. Ok, te la pago en 10 millones. Entonces, compro esa empresa en 10 millones y la diferencia entre el valor de la empresa y lo que yo pagué es ese crédito comercial, lo que yo pagué de más, que es amortizable contablemente, pero no es deducible. ¿Ok? Los pagos por el uso o goce temporal de aviones e embarcaciones que no tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente, o sea, no me lo dice, pero sean aquellos clandestinos, si tengo vuelos que no están reconocidos, aguas, ¿sí? Aguas. ¿Por qué? Porque al no tener licencia ni autorización para mí, además de todo, no son gastos deducibles. Ok, aquí lo del ajuste por inflación deducible, como ya vimos lo acumulable, pues este procedimiento es exactamente el mismo. Y hasta aquí quedamos con este tema de los no deducibles, los gastos deducibles. Ok, esto no termina aquí. Eso es la mención solamente. Vamos a ir poco a poco a ver algunos detalles de estos conceptos deducibles. Nos vamos a adentrar más práctico. Vamos a ver